Buenas noches, sean todos bienvenidos a esta segunda sesión de la quinta edición de las Jornadas Cívico-Estivales, que este año cobra especial relevancia porque estamos conmemorando a Antonio Olmo Carmona, que fue uno de los precursores de las mismas. Esta noche contamos con la presencia de don José Esquina Alcázar. Es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, así como doctor en genética y máster en horticultura por la Universidad de California en Estados Unidos. Ha trabajado en Naciones Unidas, en la FAO, durante 30 años ocupándose fundamentalmente de temas tales como recursos genéticos, biodiversidad agrícola, cooperación internacional y ética para la agricultura y la alimentación. Durante su estancia en la FAO ha desempeñado, entre otras, las siguientes funciones: secretario de la Comisión Intergubernamental de más de 170 países sobre recursos genéticos para la agricultura y la alimentación de la FAO desde su establecimiento en 1983 hasta el 2007. Secretario del Tratado Internacional de Recursos Fitogénicos desde su entrada en vigor en 2004 hasta el 2007. Presidente del Comité de la FAO de Ética para la Agricultura y la alimentación desde su establecimiento en 1999 hasta el 2007. Desde estas posiciones ha viajado por más de 100 países y ha promovido y coordinado la negociación por parte de los países de numerosos acuerdos y códigos de conducta internacionales, incluido el Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos. Ha publicado numerosos artículos y libros sobre los temas arriba mencionados y ha recibido numerosos premios en reconocimiento de su actividad docente, de investigación y de desarrollo de políticas. Hasta su jubilación en 2014 ha sido director de la Cátedra de Estudios de Hambre y Pobreza de la Universidad de Córdoba y profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid. En la actualidad continúa colaborando con Naciones Unidas y dando clases en numerosas universidades y centros de investigación de diversos países. Bueno, yo poco puedo añadir ante este extenso y rico currículum del ponente de esta noche. Tan solo le voy a ceder la palabra y espero que ustedes disfruten de la ponencia y muchísimas gracias. Don José, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias en especial a la Asociación Cívica. Me voy a quitar esto, porque estamos a distancia. Me imagino que se oye mejor aquí, ¿no? Y a la Asociación Cívica por la invitación, y en especial a Francisco, que fue el que me contactó. Me contó en qué consistía. Me dijo que erais un grupo de gente joven. Para mí eso ya es suficiente, porque evidentemente si a alguien le interesan las cosas de las que quisiera tratar hoy, es a los jóvenes, porque aunque vayamos a hablar del tema de la agricultura y dentro de eso de la biodiversidad agrícola, de las semillas, de las variedades tradicionales, vais a ver que de lo que estamos hablando es del futuro del planeta. Son temas cruciales que están en el centro, en el epicentro de los cambios climáticos, del calentamiento global, de la pandemia incluso, pues todo está absolutamente interrelacionado. Y por tanto, hombre, es importante para... ¿Sí? Es importante para todos, pero especialmente para los que de vosotros va a depender el futuro, porque tenéis todo el tiempo por delante. Y honestamente, si avanzamos en la dirección en la que está yendo el mundo en estos momentos, pues no digo se acaba el planeta, porque el planeta le importamos un bledo e incluso le estamos molestando profundamente. Pero lo que sí es probable que se acabe es la especie humana como tal. Entonces, yo creo que todo esto, los tiempos son muy breves además. A lo largo de la charla veréis un poquito por qué digo estas cosas. Entonces, lo que yo quiero en este ratito que vamos a tener aquí es compartir con vosotros conocimientos
Y no tanto los doctorados, etcétera, que tú has dicho, que evidentemente dan un conocimiento académico de las cosas, pero lo que más conocimiento te da es, por una parte, la edad y por otro, el campo. Yo tengo que decir, siempre lo digo, que para mí he estado en varias universidades, pero la universidad más importante ha sido la vida en el campo, en el mundo rural, las enseñanzas de mi padre ha sido el mejor maestro, y de alguna manera lo que te das cuenta es que cuando vas a la universidad te explican el por qué tu padre y los agricultores hacían lo que hacían, que es muy interesante. Aprendes otras muchas cosas, pero muchas cosas es el por qué. Pero ellos lo hacían por conocimiento empírico desde hace muchísimos años. Y ese conocimiento empírico no podemos tirarlo por la borda. Yo creo que es lo más importante que tenemos frente a nosotros ahora mismo. Estamos prescindiendo de la experiencia y de la vivencia de 1.000.000 de años de vida de la especie humana y sobre todo de 10.000 años de agricultura. En el que decimos, no, pero es que hoy la agricultura no vale para nada y desgraciadamente, si valer o no valer es valer de dinero, es precio, es verdad. Se está ya hablando de agricultura sin agricultores. Se está transformando la carne en laboratorios, haciendo clones y multiplicando, no la vaca, como antes, la carne, los pedazos de carne. Cogen las células y tienen la carne con el sabor. Si las células eran de cordero, pues de cordero, y si no, entonces es eso factible, es viable, es deseable, nos va a hacer más felices. Pero estos son problemas que tenemos que plantearnos muy seriamente. Decía los romanos, sin agricultura nil, sin agricultura nada. Y Cicerón, hace 2000 años, define al agricultor o la agricultura como la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la profesión más digna para todo hombre libre. Eso sigue siendo verdad. Hablo de la agricultura, no de la agroindustria. Y al decir agricultura, la palabra cultura, que nos la han quitado también, es la cultura del agro, es lo que ha sido la cultura milenaria de la humanidad, es en la que se han basado todos los desarrollos. Y sin embargo, en 1 o 2 generaciones prácticamente eso se está perdiendo. Lo que yo voy a intentar en esta charla es entender el por qué está ocurriendo y qué alternativas hay, qué soluciones hay, no solamente para nosotros, y no es porque tengamos nostalgia de antes, sino porque no hay otro futuro para la humanidad si no es volver los ojos hacia el campo. Decía de esa sabiduría de los agricultores, como dice Cicerón, y hay algo mucho más reciente. No sé si algunos de vosotros escuchasteis cuando recordáis que a Saramago le dieron el premio Nobel de literatura. Y Saramago era hijo de agricultores y nieto. Y cuando fue a recogerlo, fue a recoger el premio en Suecia, él hizo un discurso muy bonito. Su discurso empezó diciendo: yo a lo largo de mi vida he conocido a mucha gente, jefes de gobierno, jefes de Estado, pero la persona más sabia que he conocido nunca, lo tenéis en Google, podéis escucharlo, fue mi abuelo. Era porquero y no sabía leer ni escribir. Pero es verdad, no es necesario saber leer y escribir para tener la sabiduría que te da la naturaleza. Creo que eso es importante. Yo recuerdo después, muchos años después, estando en México, con un profesor de la Universidad de Chiclana, que es muy campesino, el Cholocotzi se llamaba, y que en un momento determinado, hablando de una persona, dijo: ese no está capacitado. Hombre, pero tiene 2 doctorados en Estados Unidos. Sí, pero señor Esquinas, luego doctor no quita lo pendejo. Nunca lo olvidaré, y tenía mucha razón, y yo he conocido a muchos doctores pendejos, ¿vale? Entonces, dicho eso un poquito como solución, decía también compartir estos conocimientos, compartir
experiencia, y probablemente la experiencia más bonita ha sido la oportunidad que me ha dado trabajando en FAO de visitar más de 120 países y darme cuenta hasta qué punto hoy, en un siglo XXI, con un mundo globalizado e interdependiente, los problemas son comunes, las tendencias son comunes, problemas agrícolas son comunes, el pasado es común. Entonces, este tipo de reuniones como estas en un pueblo pequeño en Córdoba está ocurriendo en muchas otras partes del mundo de gente que quiere hacer algo y no sabe cómo, pero que somos legión. Es lo de mucha gente pequeña en sitios pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Sí, pero hay que interconectarse. Es necesario, en muchos casos. Y luego después quisiera compartir también reflexiones, de hecho lo estoy haciendo ahora mismo, pero también reflexiones sobre dónde estamos, a dónde estamos yendo en estos momentos, como ciudadanos del mundo, como humanidad en su conjunto, y aquí en un pueblo pequeño, pero de nuevo como ciudadanos del mundo, porque hoy la globalización no es me gusta o no me gusta, es un hecho. Si yo puedo comunicarme con Australia o con Nueva Zelanda en cuestión de segundos, con Internet, si puedo viajar a la parte más lejana de nosotros en menos de 24 horas, eso es la globalización. La forma en que se está llevando a cabo esta globalización es lo que me asusta y me preocupa, porque esta no es la globalización que quisiéramos. Yo veo la globalización como el sumatorio de los locales, manteniendo la riqueza y la diversidad de las culturas y las identidades locales. Decía Rabindranath Tagore, un poeta indio, en algún momento, dice: la unidad es deseable, la uniformidad es siempre detestable. Y ese es justamente el tema de las tendencias de uniformidad, de hacernos a todos iguales. Yo creo que justamente la riqueza de la unidad como ciudadanos del mundo, de ese mundo global, es mantener la diversidad local, es ser mucho menos vulnerables, porque cada uno tiene sus raíces profundas en su tierra. Entonces, como decía, ¿a dónde estamos yendo? Y realmente si seguimos en esta dirección iríamos al colapso, iríamos a la civilización, pero el problema es que sería el fin incluso de la especie. ¿A dónde quisiéramos ir? Y yo creo que con la capacidad científica y tecnológica que tenemos en este momento, pero lo que yo estoy diciendo no es contra la ciencia y la tecnología, sino contra la forma en que están siendo utilizadas la ciencia y la tecnología para llevarnos en una dirección determinada. Ciencia y tecnología son instrumentos, como el mercado es un instrumento, como el dinero es un instrumento. Per se no son buenos o malos. Según los usemos, nos servirán para un fin o para otro. El cuchillo es un instrumento. Si yo lo uso para cortar pan y jamón de los Pedroches, pues qué bien. Si lo uso para darte una puñalada, pues la hemos jodido. ¿Entendéis? Ese es el tema, y eso es lo que pasa con todos estos instrumentos que hoy están al volante del mundo. Eso es lo malo, los hemos transformado en dioses. Y claro, al ser instrumentos no tienen ni sentido de lo bueno, ni de lo malo, ni de la ética, ni de los valores, ni del norte, ni del sur. Son instrumentos ciegos y la nave Tierra va a la deriva, justamente por eso. Porque no hemos decidido en qué dirección queremos ir, porque quizás con estos instrumentos, muy poderosos hoy más que nunca, podríamos transformar la Tierra en un paraíso. Para los creyentes no hace falta morirse para llegar a un paraíso. La Tierra puede ser un paraíso, y lo es en muchos casos. Pero lo estamos utilizando, desgraciadamente, para transformarla en un infierno. Mirad los incendios del año pasado en Australia, en California, en la Amazonas. Y bueno, ahora mismo la pandemia, son muchas cosas que en este momento estamos facilitando que ocurran, destruyendo los equilibrios naturales del sistema. La Tierra no pertenece al ser humano. Los recursos naturales, como dicen un refrán africano, no nos pertenecen, los tenemos en préstamo de nuestros hijos.
y destruir esos recursos naturales, tierra, agua, aire, diversidad biológica, energía, es robar a nuestros hijos. Pero se está haciendo legalmente. Y hay unos pocos que se lo están apropiando de manera indecente, pero legal. ¿Sí? Por eso digo, la idea sería utilicemos ciencia y tecnología y conocimientos tradicionales y experiencia para hacer que seamos más felices, que no es lo mismo ser que tener. Puedes tener mucho y no ser feliz, puedes tener poco y serlo. Pero claro, estamos midiendo el desarrollo con el PIB, Producto Interno Bruto, cuando en realidad es un índice de crecimiento económico, no de felicidad. Hablaremos de eso si nos da tiempo. Un poquito más, en la última parte retomaré este inicio. Pero entonces decía, ¿a dónde estamos yendo? ¿A dónde quisiéramos ir? Eso de transformar la tierra en un paraíso. ¿Y cómo podemos hacer para cambiar de rumbo? Eso es lo que yo quisiera justo ver con vosotros ahora. Yo había pensado empezar por las variedades locales, pero he pensado que lo vamos a dejar, porque aquí hay varias cosas, formas de enfocarlo, y voy a ver en lo que me queda van a ser como dos grandes grupos. Uno va a ser reflejar en el caso del campo y del medio rural todo esto que he hablado hasta aquí en general, pero dando datos sobre las incongruencias, las paradojas y la estupidez que estamos cometiendo. Y en este enfoque sobre lo agrícola, vamos a ver lo que estamos haciendo con esos recursos naturales que decía antes, tierra, agua, aire, diversidad biológica y energía, para después centrarme en la diversidad biológica, que serían las variedades locales, las semillas, etc. Entonces lo voy a dejar para el final, con el fin además de que al estar más oscuro, probablemente se ven las diapositivas con mayor claridad. Bien. Entonces ahora empezaría, lo que yo quiero hacer en esta parte va a ser hablaros del sistema agroalimentario, pero vamos a hablar desde el punto de vista del hambre. Habiendo estado muchos años en la FAO y siendo el objetivo de la organización acabar con el hambre en el mundo, cosa que no está ocurriendo ni muchísimo menos, pues vamos a empezar desde ahí para ver por qué nos está acabando y para ver las incongruencias que hay cuando producimos mucho más de lo que se necesita para alimentar a la humanidad y aún así el hambre crece. Y vamos a analizar este sistema agroalimentario que se está imponiendo a nivel mundial desde el punto de vista de eficacia, desde el punto de vista de sostenibilidad, de justicia, etc. Y luego después vamos a ver ahí toda una serie de contradicciones enormes y vamos a buscar las causas, el por qué todo esto está ocurriendo y las posibles soluciones a nivel técnico, económico, político y jurídico. Y si ahí podemos hacer, a partir de ahí, si llegamos a eso, hacemos ahí las discusiones y punto. Si vemos que nos queda tiempo, meto con diapositivas, que es más ilustrativo, la parte de las variedades locales. ¿Vale? En cualquier caso, en este otro enfoque voy a meter también algo de variedades locales. Digo esto porque me parece más urgente e importante hablar de este tema general de la agricultura, sobre todo para desembocar en algo fundamental, que es la España vacía. ¿Por qué se está vaciando España? Y no solo España, se está vaciando Europa rural y se está vaciando el mundo rural en todas partes. ¿Y de qué manera esto se podría evitar? Bueno, sería un poquito el esquema que pienso seguir. Ni que decir tiene que me podéis interrumpir, aparte de que al final dejemos el tiempo que vosotros queráis para debatir, pero también me podéis interrumpir cuando queráis, con muchísimo gusto. Mira, os hablábamos hace un momentito del tema del hambre. Hoy, siglo XXI, en el mundo pasa hambre unos 700 millones de personas. ¿Está bien? No, pero yo no, de momento no. Unos 700 millones de personas. Claro, es una cifra tan grande que uno no abarca.
Pero eso quiere decir que mueren como consecuencia del hambre y la pobreza 17 millones de personas al año. Y eso quiere decir que cada día del año mueren entre 35 y 40.000 personas como consecuencia del hambre, la malnutrición y la pobreza. Claro, cuando analizáis 40.000 personas al día, y lo comparáis con los muertos por COVID, no hay comparación. Es 5 veces más que los muertos por COVID. Sin embargo, de esa gran pandemia, la más importante de todas, la pandemia del hambre, no habla nadie. Quizás, como decía cínicamente un amigo mío, de Pepe, es que el hambre no es contagioso. Y esa es la triste realidad. No se habla porque el hambre no es contagiosa. Pero, como veremos ahora, sí es peligrosa. También no se habla porque los muertos no son los nuestros. Están en otro lado. Pero eso no quita que esas son las raíces principales de la emigración ilegal, de la violencia internacional y la causa de las grandes pandemias. Empiezan siempre en los individuos más vulnerables justamente porque están malnutridos y después nos llegan. Entonces uno se pregunta cuál es la manera de que haya seguridad mundial, de poder asegurarnos de que no ocurren esas violencias, de que seguridad mundial incluye también que no haya pandemias. Y evidentemente no es la acumulación de bombas. Los virus no se matan con bombas, el hambre no se mata con bombas. Entonces el concepto de seguridad mundial hoy es ridículo. El problema, el gran problema que afronta la humanidad no es el vecino de al lado y hay que defenderse de él. El gran problema son los cambios climáticos, el calentamiento global o son las pandemias. Y eso no se matan. Fijaros, para que veáis, hablo de bombas o de armas, fijaros qué incongruencia. Ese mismo día, hoy, por ejemplo, que mueren de hambre 40.000 personas en el mundo, estamos gastando en armamentos 4.000 millones de dólares. Con esa cantidad sería suficiente para alimentar a los muertos de hoy, de ese día, durante unos 115 años, al precio que cuestan los alimentos en el lugar donde mueren. Tanto, ¿es posible erradicar el hambre? No cabe ninguna duda. Claro, no se trata de decir, pues, vamos a llevarles el dinero de los armamentos, pero fijaros qué fácil es. Si con eso podemos alimentarlos, con lo que gastamos hoy, podemos alimentar a cada uno de los muertos de hoy durante 115. Claro, otros podrán decir, y os lo dicen constantemente en la radio, en la televisión, no, es que hay que producir muchísimo más, porque hay mucha gente que pasa hambre. Más, la humanidad va a crecer en los próximos años, pues con más razón, hay que producir más. Cuanto más produzcamos, mejor. Y así entran la Monsanto y muchas otras diciendo cuál es la receta contra el hambre. Eso es una mentira enorme. Con lo que producimos hoy, oficialmente, sería suficiente, datos de Naciones Unidas, datos de la FAO, sería suficiente para alimentar a la humanidad y al 60% más de la humanidad actual. O sea, producimos el 60% más de lo que necesitamos para que estemos todos bien. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿A dónde va lo que? ¿Qué está fallando en nuestro sistema agroalimentario, en este sistema que está invadiendo todos los rincones de la tierra? ¿Es eficiente? Claro, cuando hablan de eficiencia, dicen, no, claro, la eficiencia se mide pues viendo dónde se produce más. Si en un campito de aquí de Hinojosas, por hectárea, o por la agroindustria. Y en general, no siempre, pero en general es verdad que en la agroindustria se producen más kilos. Ahora, ¿qué es eficacia entonces desde un punto de vista económico para el que lo produce? Pero desde un punto de vista social,
es eficaz producir las cantidades que se producen, producir el 60% más de lo que se necesita y que la gente se muera de hambre, no hay ninguna eficiencia social, ni hay ninguna eficiencia de justicia comparativa. Por otra parte, podemos plantearnos, ¿y dónde va todo eso que no se produce? Pues fijaros la eficacia de un sistema en el que se pierde y se desperdicia la tercera parte de la producción mundial. 1.300 millones de toneladas métricas de alimento se pierden y se desperdician en el camino. Los países en desarrollo, parte se pierde y se desperdicia porque no hay cámaras frigoríficas, porque no hay camiones buenos, porque los transportes se tardan en llegar al pueblo de al lado mucho tiempo y se va en carro. En el caso de Europa, las pérdidas y desperdicios son 89 millones de toneladas métricas. Y en el caso de España, 7,7 millones de toneladas métricas. Eso que se pierde y se desperdicia termina en la basura. Aquí no es falta de infraestructura, aquí es que va a la basura. Eso significa que en el caso de España, 169 kilos por habitante y año terminan en la basura. Y el 30% de los alimentos que tiramos, los tiramos en envases sin abrir, porque ha caducado. Eso es absolutamente vergonzoso, pero esa es la situación. Entonces, ¿es eficaz un sistema en el que ocurren todas estas cosas? No. Estoy hablando del sistema agroalimentario que va desde la producción de alimentos hasta que llega a la boca del consumidor. No es solamente cuántos alimentos se producen, sino la eficacia de un sistema que debería de producir para alimentar, pero no lo hace. Ahora, ¿es sostenible? Siendo por sostenibilidad, pues lo que definió la Comisión Brundtland en los años 90, que es la sostenibilidad es el sistema de desarrollo o de producción que no destruye los recursos naturales sobre los que se basa. Fijaros, hay un estudio reciente, de hace casi un año ya, del panel de expertos de alto nivel del convenio de cambios climáticos. La conclusión en el tema agrícola es tremenda. Los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático, el 29% de esos gases proceden de este sistema agroalimentario. Estamos hablando de 11.000 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero. Entonces, resulta que casi una tercera parte son responsabilidad de este sistema agroalimentario, que significa mucho más que la responsabilidad de los coches. Pero de esto no se habla prácticamente nada. Si cogemos simplemente esos alimentos que se pierden y se desperdician, vamos a ver cómo afectan al cambio climático. Esos 1.300 millones, la tercera parte de la producción mundial que se van a perder, que no van a llegar a ninguna boca. Pues bien, para producir esos alimentos estamos utilizando 1.400 millones de hectáreas, que es el 28 veces la superficie de España si toda España fuese fértil, para producir alimentos que no van a ir a ninguna boca. Estamos utilizando la cuarta parte del agua dulce del planeta por año, de la cantidad de agua dulce que utilizamos para beber o para cualquier actividad. La cuarta parte va para producir alimentos que no va a comerse nadie. Estamos utilizando 300 millones de barriles de petróleo. Y, bueno, ¿para qué seguir? Os puedo decir que el alimento medio que comemos en España, el alimento medio, ha recorrido previamente entre 2.000 y 4.000 kilómetros. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué estamos comiendo corderos que vienen de Nueva Zelanda cuando en esta zona se producen corderos más ricos? ¿Por qué estamos comiendo pipas de girasol que vienen de China? ¿Qué locura es en la que estamos embarcados? ¿Sí?
vamos a ver que al final la causa está en esa mercantilización, cómo el alimento de ser sagrado ha pasado a ser una pura y nuda mercancía. Pero es que hay más. Eso es hablando de hambre y de pérdida de alimentos. Pero ¿qué ocurre con los alimentos que no tiramos a la basura, pero que tiramos como basura a nuestros estómagos? Estoy hablando de la comida basura, rica en grasa, rica en hidrocarburos saturados, en grasa saturada, rica en azúcares, etc. ¿Sabéis que casi otro tercio de la producción mundial de alimentos la utilizamos en sobrealimentarnos, en comer en exceso, y que eso ha causado el que se haya incrementado enormemente el tipo de enfermedades basadas en la obesidad y el sobrepeso? ¿Sabéis que más del 60% de la población española y de la población europea es obesa o con sobrepeso? ¿Sabéis que a nivel mundial el gran problema ha pasado a ser la sobrealimentación, la obesidad y el sobrepeso? La malnutrición, como se llama. ¿Sabéis que hasta el 2005 el número de personas malnutridas era muy inferior al número de personas hambrientas? A partir del 2005 se igualan. Y hoy el número de personas obesas y con sobrepeso y malnutridas es de 1.600 millones de personas, casi el doble que el número de hambrientos, no porque haya bajado el número de hambrientos, sino porque ha subido la obesidad y el sobrepeso. ¿Sabéis que las enfermedades que tienen como base la obesidad y el sobrepeso son causantes de casi el 70% de las muertes en Europa? Estoy hablando de la diabetes, de las cardiovasculares y de las oncológicas. ¿Sabéis que Europa en estos momentos está gastando en medicinas para combatir esas enfermedades 700.000 millones de euros al año? O sea, 60 veces más de lo que cuesta la PAC, que son 60 veces, 12 veces más de lo que cuesta la PAC, que son 60.000 millones. ¿Qué sentido tiene el gastar mucho más en medicina que en alimentarnos? ¿Qué sentido tiene? Sería más lógico que la PAC se utilizase de forma más racional, si es que hay que utilizarla, para mejorar la alimentación con alimentos de cercanía y alimentos que no llevan preservantes, por lo tanto, y alimentos más sanos, dirigiendo la alimentación en una dirección muy contraria a la actual. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué esta serie de incongruencias se están dando? ¿Por qué esta serie de locura colectiva en la que seguimos pensando en producir más y consumir más? Mira, cuando piensas en eso y recuerdas comparando un poco con lo que ocurría, voy a dejar los papeles. Yo recuerdo cuando era pequeño y se me caía un trozo de pan al suelo. Mi mamá, mi abuelita o mi papá, mi Pepito, cógelo, bésalo y cómetelo. ¿Por qué? Porque el pan era sagrado. Y el pan era en el caso de Europa o del arroz en el Mediterráneo, el arroz en el caso de Asia o el maíz en el caso de México. Eran representaciones, incluso representaciones de Dios en cada una de estas culturas, de su Dios, es a través de estos cultivos que son la base de la vida. El pan es la base de la vida aquí y por lo tanto no se puede. Hoy no solo tiramos el pan, hoy tiramos el jamón de Jaú, a lo mejor porque ha caducado. Pero, ¿qué ha ocurrido hoy para que no sigamos pensando de la misma manera? Ese alimento sagrado lo hemos transformado en pura y nuda mercancía. Hoy ya no se produce para alimentarse, se está produciendo para vender. Y cuanto más se vende, mejor. Mirad, os hablaba antes de que los alimentos han recorrido, que cuando nosotros fuimos entre 2.500 y 4.000 kilómetros. Hace 6 o 7 años, 2 grandes camiones
chocan en la frontera entre Francia y España, en Portbou. Uno venía de Holanda a Andalucía, el otro iba de Andalucía a Holanda. Chocan y se vuelcan sus mercancías. Ambos contenían tomates. Entonces, de nuevo, estamos locos. Compramos y vendemos tomates. Y cuando yo iba hablando con un amigo mío neoliberal, le decía, economista neoliberal, le decía, oye, pero desde el punto de vista económico, ¿no te parece una barbaridad? No, no, Pepe, eso sube el PIB, porque cuanto más se vende y más se compra, más sube el PIB. De nuevo, es absurdo de medir a través del PIB el desarrollo de los pueblos. Hay un error de base aquí, hay un error muy grave. Entonces, en definitiva, yo creo la causa hay que buscarla en ese proceso de mercantilización de todo, pero sobre todo de los alimentos, de los bienes de primera necesidad, de los recursos naturales que sirven para producirlos, incluso de nuestras mentes se están mercantilizando, los derechos de propiedad intelectual se aplican hoy a todos, nuestros genes se están mercantilizando. Esto es peligroso. El mercado es un instrumento a nuestro servicio. De nuevo pasa a ser un Dios en el que nosotros estamos a su servicio. Si queréis una prueba, en el caso concreto de las semillas y de los agroquímicos, pensad en lo que ha ocurrido en los últimos años con las grandes multinacionales. Leísteis en los periódicos no hace mucho cómo la Monsanto se había unido a la Bayer por un total de unos casi 80.000 millones de dólares. Pero es que 2 años antes la Syngenta se había unido con la ChemChina y unos años antes la DuPont con la Dow. Y hoy estos 3 grandes gigantes multinacionales controlan el 75% de las semillas comerciales del mundo y el 63% de los agroquímicos del mundo. Entonces, quien está mandando en nuestra agricultura son realmente estas grandes multinacionales, con todo lo que ello lleva consigo. Son los que nos están vendiendo las semillas con los abonos, con los fertilizantes, con los insecticidas, con los pesticidas, y ahora estas 3 grandes fusiones están tentando de unirse con la John Deere de maquinaria agrícola. Y claro, mal está cuando el gran poder lo tienen los estados imperialistas, pero es que en este caso ni siquiera es eso. Son los grandes poderes económicos y financieros los que tienen el poder. Y decía Kissinger, algunos recordaréis, fue secretario de Estado en Estados Unidos en la época de Nixon, tipo muy inteligente, a mí no me gusta para nada como persona, como valores, pero desde luego sumamente inteligente. Y él en una ocasión dijo algo que ahora nos damos cuenta que es una gran verdad. Dice, quien controla el petróleo controla a los gobiernos, quien controla los alimentos controla a los pueblos. Y ese es el caso que tenemos en estos momentos. El control de los alimentos es controlarlo todo, porque nosotros podemos vivir sin televisiones, podemos vivir sin teléfonos, pero no podemos vivir sin alimentos. Estamos perdiendo la soberanía alimentaria. Y perder la soberanía alimentaria es también perder la soberanía política. Vamos a hablar, de todo esto asusta mucho, pero vamos a hablar también de las soluciones. Claro, otra de las causas, antes de pasar a las soluciones, otra de las causas de todo esto es el proceso de uniformización creciente de nuestros cultivos, de nuestras semillas, de los sistemas agroalimentarios. Todo está siendo uniformado. Y ahí está la causa de la pérdida de esas variedades locales de las que hablábamos antes, con las que el agricultor era autosuficiente en semillas, porque esas semillas que tenían la capacidad de adaptación permanente a las condiciones ambientales, que habían sido adaptadas a las condiciones locales de cada lugar del mundo a lo largo de 10.000 años de agricultura, esas semillas, repito, hoy han sido sustituidas por las semillas de las grandes multinacionales
que te van a producir más a breve plazo, siempre que le añades todos los insumos de fertilizantes, pesticidas y agroquímicos, pero que no van a tener ninguna capacidad de adaptación, porque por ley, una ley que se deriva de los tratados de libre comercio, por ley tienen que ser uniformes y estables. El agricultor no puede sembrar, no puede comprar ni puede vender variedades de semillas que no sean uniformes y estables. Por lo tanto, es una manera indirecta de decir no puedes comprar, no puedes vender o comercializar las variedades locales, porque esas por su propia naturaleza no son ni pueden ser uniformes y estables. Justamente esa diversidad intravarietal, esa diversidad de genes en las variedades tradicionales, en las variedades locales, es la que le ha permitido a lo largo de milenios adaptarse a esas condiciones climáticas y medioambientales cambiables. Y justo hoy, en época de cambios climáticos, es cuando más las necesitamos, justamente porque son impredecibles cuáles van a ser esas condiciones. Necesitamos variedades que puedan adaptarse, pero al estar cultivando variedades uniformes y estables, hemos castrado a esas plantas de la característica principal de su capacidad de adaptación a los cambios medioambientales y climáticos. Por eso todo ello va unido. Ahora vamos a ver cuáles son, por lo tanto, las posibles soluciones. Si queréis, antes de seguir adelante, porque veo que puede ser muy aburrido, ahora vamos a hablar un poquito de soluciones, pero antes de entrar, ¿hay alguna cosa, algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión? Solo por romper un poquito la monotonía de ser yo el único que habla. ¿Alguien quiere decir algo? No se está así. Bueno, no, pero resulta siempre un poquito árido al no haber diálogo. Bueno, vamos a ver. Mira, en el año 2008 fue la famosa. Vamos a empezar con las soluciones partiendo de un caso que os voy a contar. En el caso fue la famosa crisis alimentaria. Ese año los alimentos subieron mucho de precio. En el mercado internacional, los alimentos básicos, trigo, arroz, maíz, llegan hasta a triplicar su precio en pocos meses. Eso llevó a la pérdida, al incremento del número de hambrientos en un 20% en menos de un año. Y eso llevó además a revueltas callejeras en más de 60 países, por lo que os decía. Porque tú no puedes tener a un pueblo sin alimento. No hay seguridad mundial si no hay ni seguridad mundial ni paz, si no hay acceso a los alimentos, si no hay seguridad alimentaria o soberanía alimentaria. Entonces eso hizo ponerse las pilas a muchos. Y os cuento una cosa que ocurre en ese año, muy significativa, que lleva en cierta medida a cambiar las políticas de la FAO, que hasta ese momento eran también producir más y más y más, cuanto más mejor y cuanto más barato mejor. Entonces, en ese año había un país africano, Benín, donde, ellos no habían padecido hambre en el pasado. Eran cientos de miles de pequeños agricultores trabajando sus tierras, cultivando sus tierras, y había permitido no pasar hambre. En un país pobre, los agricultores no vivían extraordinariamente bien, ni mucho menos, pero decentemente, y no pasaba nada. Unos años antes del 2008, en 1992-93, hubo una misión conjunta del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y alguna otra organización que fue a visitar el país y les aconsejó que para mejorar su nivel de vida, lo que tenían que hacer es, en vez de cultivar alimentos para alimentarse, podían cultivar algodón, porque las condiciones de suelo y de clima eran idóneas para el cultivo de algodón, que después venderían a Europa, a Estados Unidos, a otros países desarrollados para ropa, y con lo que iban a ganar conseguirían aumentar el nivel de vida y comprar los alimentos mucho más baratos de lo que ellos lo producían
en el mercado internacional. El gobierno no se fió mucho y decidió hacer su propio estudio. Pero el estudio que hizo el gobierno le salió lo mismo, que podía ser útil el producir algodón. Entonces cambiaron una serie de políticas de incentivar la producción de algodón y desincentivar la producción de alimentos. Eso tuvo sus frutos y en 6 o 8 años, pues gran parte de las tierras en que producían algodón fueron vendidas por sus propietarios, que pasaron a trabajar en los grandes campos de producción. Las tierras que producían alimentos son vendidas por sus propietarios y después ellos pasan a trabajar como jornaleros en los campos de la producción de algodón. Y en otros casos se formaron grandes cooperativas para la producción de algodón. Y en efecto, fue un éxito. Observan que en pocos años el país consigue muchas más divisas, les sale mucho más rentable el comprar los alimentos en el mercado internacional con los salarios que ganan y aún les queda dinero para comprar otras cosas que antes no podían permitirse. Por lo tanto, todos muy contentos con lo que habían hecho. En el fondo habían perdido la soberanía alimentaria, la capacidad de producir sus propios alimentos, pero el nivel de vida había subido de forma significativa. Claro, llega el 2008 con la crisis alimentaria, en el que el responsable fue en gran parte de esa crisis alimentaria, de que el precio de los alimentos se multiplicaran por 2 o por 3 en unos meses. La responsabilidad estaba en la Bolsa de Futuros de Chicago, donde se cotizaban los alimentos por primera vez desde unos años antes. Pero suben los alimentos, claro, si tú tienes que, para poder consumir los mismos alimentos, tienes que pagar 3 veces más en el mercado internacional, ya no les llegaba a esos exagricultores, a esos jornaleros. Y entonces se produce en el país una gran hambruna, hay revueltas callejeras, le piden al gobierno que les devuelvan sus tierras, pero sus tierras las han vendido. Y las han vendido a fondos buitres, muchas veces extranjeros. Por lo tanto, eso no puede ser devuelto. Y entonces por eso hay revueltas callejeras y problemas. A partir de entonces, lo que ocurre es que Benín no solo ha perdido su soberanía alimentaria, ha perdido su soberanía política. Y a partir de entonces depende de la limosna, de la ayuda de alimentos procedentes de otros países. Y se están utilizando los alimentos como arma política. ¿Veis la importancia de la soberanía alimentaria? ¿Veis por qué es clave? Pero además el concepto de soberanía alimentaria es un concepto que crea Vía Campesina, una asociación internacional de agricultores y campesinos y pescadores que reúne a representantes de unos 300 millones de campesinos de todo el mundo. Ese concepto de soberanía alimentaria es a todos los niveles, no es solo a nivel de nación. La soberanía alimentaria la puede tener un pueblo como nosotros. Es la capacidad de producir a nivel local los alimentos, de no depender de nadie para ello. A nivel de pueblo, a nivel de municipio, a nivel de provincia, a nivel de región, a nivel de país. Pero es cuanto más cerca los produzca, más autonomía, más independencia tiene. Incluso el agricultor que los produce y los autoconsume tiene una mayor independencia de todo lo demás. Esta es la idea que se puede aplicar también a la soberanía energética o también a la producción de mascarillas, y es que se puede aplicar a todo, para las cosas esenciales en la vida, para los alimentos, la energía, etc. No podemos permitirnos el lujo de depender de otros. Cuanto menos dependamos mejor, porque entonces, al ser más independientes, podemos ejercer nuestra libertad. Tú no puedes ejercer la libertad si no eres independiente, si no tienes autonomía, y esa autonomía es la que están perdiendo los agricultores, los pueblos y también las personas de la ciudad. Con una diferencia. La ciudad no puede vivir sin los pueblos, sin el medio rural. El pueblo sí puede vivir sin la ciudad. Bueno, pues como les decía, ¿de qué manera esto influye en las políticas de la FAO? Pues mira, hasta ese momento, os digo una cosa, el concepto de soberanía alimentaria versus el concepto de seguridad alimentaria, cuidado,
Seguridad alimentaria es la capacidad de producir a nivel mundial alimentos para todos. Pero eso ya ocurre hace muchos años. Y no soluciona el problema. Soberanía alimentaria es producirlo lo más cerquita posible. Simplificando, es más larga la definición, pero simplificando es eso. Entonces, ese concepto de soberanía alimentaria en la FAO, Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, estaba prohibido. Estados Unidos, Canadá, Japón, impusieron una prohibición de utilizar la palabra. No es que te llevaban a la cárcel si lo decías, pero inmediatamente estos países levantaron y decían, no, yo me voy, este no es un tema a debatir aquí, este es un tema del libre comercio, habría que discutirlo en la Organización Mundial del Comercio, pero no en la FAO que se ocupa de agricultura y alimentación. Tanto la palabra soberanía alimentaria no podía usarse. Claro, cuando ocurre esto en Benín, en otros países en menor medida también, se reintroduce de nuevo el concepto de soberanía alimentaria. Y a partir de ahí empiezan a producirse una serie de cambios. Hay una serie de reuniones, ya no son grandes expertos, doctores que vienen de fuera y un grupo de 8 o 10 expertos deciden cuáles son las soluciones a los problemas del mundo, no. Se hace por primera vez un informe en el que participan más de 800 personas, muchos de ellos académicos, no todos, también había agricultores, también había artesanos, productores de alimentos, de procesamiento de alimentos, pero más de 800 personas de todo el mundo participan en la elaboración de este informe sobre el futuro de la agricultura. Si a alguien les interesa, os puede darlo después. Y ahí sacan varias conclusiones. Primero, que no hay recetas únicas. Que el gran problema con que nos enfrentábamos es que aplicábamos la misma receta para cualquier país del mundo, la agroindustria. Cuando en realidad cada país es distinto, cada condiciones de suelo y de clima son distintos, cada régimen político es distinto, las costumbres, las tradiciones, las culturas son distintas. Segundo, que era preciso diversificar el tipo de sistemas agroalimentarios, que no tenemos por qué decir la agroecología, que no se trata de elegir entre agroindustria y agricultura ecológica, que hay muchos intermedios también, que hay que contar con la agricultura orgánica, la agricultura biológica, la agricultura urbana, la agricultura periurbana, que hay que diversificar, era otra de las conclusiones. Por otra parte, otro de los elementos es el de la soberanía alimentaria, como decía, pero claro, lo que le decía es, si tiene que haber soberanía alimentaria, quiere decir que quien tiene que producir los alimentos es a nivel local y, por tanto, es la agricultura familiar y el pequeño agricultor. Entonces muchos dijeron, no, pero ¿de qué me hablas? ¿Tú crees que la agricultura familiar y el pequeño agricultor pueden alimentar al mundo? Es imposible. Entonces la FAO hizo un estudio muy interesante que se publica en el año 2003. El estudio fue no ver qué agricultura produce más, qué tipo de agricultura produce más, sino de los alimentos que no se pierden en el camino, los que sí llegan a la boca del que consume, de qué tipo de agricultura procede. Y ahí se encontraron con la gran sorpresa. Casi el 80% de los alimentos que a nivel mundial llegan a la boca del consumidor proceden de la agricultura familiar y del pequeño agricultor. Hoy, siglo XXI, estamos hablando de 2013, pero hoy sigue siendo igual. Tanto fue así que el año 2014 fue decretado por Naciones Unidas como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Y esto ha tenido tanto éxito que en la década 2019 a 2028 ha sido también decretada en Naciones Unidas como la década internacional de la agricultura familiar. Lo que se reconoce con eso es que quien realmente alimenta al mundo no es la agricultura intensiva agroindustrial o lo que llamamos el agrobusiness o agronegocio, es la agricultura familiar.
Pero claro, si estamos hablando de agricultura familiar y local, estamos hablando también de recuperar esos cultivos perdidos. Y ahí se pone la vista en la biodiversidad agrícola. Y ahí se observa algo muy curioso. Hay otro estudio de FAO un poquito anterior a este, en el que muestra que el ser humano, a lo largo de la historia de la humanidad, ha utilizado entre 8 y 10.000 especies distintas para su alimentación y su agricultura. ¿Sabéis que hoy, como cultivos comerciales, se utilizan solo 150? ¿Y sabéis que de esos 150, solo 4, el trigo, el arroz, el maíz y la patata, proporcionan más del 60% de la alimentación calórica humana? Se había tendido a una uniformización también de eso, porque claro, esas grandes multinacionales, esos grandes agrobusiness, no pueden controlar miles de especies contemporáneamente, pero sí un puñado pequeño de especies. Pero es que además eso había llevado, cuando se hacen también los estudios, y de eso lo veremos después si tenemos tiempo con las diapositivas, el número de, ya ya hablamos de esos miles de especies que se transforman al final en 150, 12 son los más importantes y 4 los que proporcionan el 60% de la alimentación calórica. Si nos centramos en estos pocos, que son los que más se utilizan, ahí se ha perdido a lo largo del siglo XX el 95% de las variedades locales tradicionales y se ha perdido para siempre, habiendo sido sustituidas por esas variedades comerciales uniformes y estables de las que hablábamos antes, sin diversidad. Y a su vez esas variedades, esas pocas variedades, por ley, como os decía, son uniformes y estables y por lo tanto no pueden coadaptarse a los cambios y adaptarse mucho menos a los cambios climáticos, con lo cual crece la desigualdad. Entonces, entre esas soluciones está también lo que se llama ampliar la base genética de nuestros cultivos o aumentar el número de variedades que utilizamos, sobre todo sobre las variedades tradicionales, las variedades locales. Eso no quita que no puedan mejorarse las variedades locales, pero las ha mejorado a lo largo de milenios el agricultor y puede seguirlo haciendo. Si vemos la diapositiva, volvemos a eso después. Pero en definitiva, fijaros bien que cuando he hablado en las soluciones de soberanía alimentaria, agricultura familiar, variedades adaptadas a las condiciones locales, estamos hablando de localización y de diversificación. Y por lo tanto, estamos hablando fundamentalmente de agroecología. Hay además otro elemento muy importante para eso. Fijaros bien, en los campos de monocultivo, que son la base de la agroindustria muchas veces, que a veces incluso se están echando los fertilizantes o los pesticidas por avión, pero en esos campos de monocultivos son emisores netos de CO2. Esos son ese CO2 de gases de efecto invernadero que llega a la atmósfera y producen los cambios climáticos. Sin embargo, la agricultura tradicional y hoy la agroecología, donde tú tienes, no es todo lo contrario al monocultivo, son muchos cultivos que ocupan distintas superficies y a distintas alturas, son sumideros de CO2. Por lo tanto, es también una solución justamente para esos cambios climáticos, para eliminar esos gases de efecto invernadero. Producen mucho más oxígeno y absorben mucho más CO2. Entonces, desde todos los puntos de vista, esto es importante. Bueno, hasta aquí un poco ese tipo de soluciones que son técnicas, o lo he basado en elementos técnicos. Pero hay otras soluciones que vamos a hablar de la parte de la economía. Porque hay muchas medidas, y sí, claro, si está muy bien eso de la agricultura, la agroecología o la agricultura tradicional, etcétera. Creo que no es la tradicional modificada con todas las mejoras que la tecnología nos permite hoy.
de ninguna manera volver a las cavernas, ni mucho menos. Pero aún así dice, pero no es rentable. Y la prueba de que no es rentable, me diréis, es que mi abuelo tuvo que dejar el campo. Es que el pueblo cada vez tiene menos habitantes. Es que se está despoblando. ¿Es verdad que no es rentable? Sí, es verdad. Vamos a analizar el porqué. Y a ver si ese porqué tiene solución. Es que, amigos míos, la agroindustria es producir alimentos. Punto y basta. La agricultura no es solo producir alimentos. La agricultura es, además de producir alimentos, conservar los recursos naturales del planeta, mantener el aire limpio, mantener el agua cristalina, como cuando yo era niño y bebías en cualquier arroyo, mantener la biodiversidad, mantener el paisaje, permitir el desarrollo rural. Todo eso son funciones de la agricultura, pero todas esas funciones esenciales, el que haya agua limpia y el que haya una atmósfera limpia, es esencial para la vida en el campo y en la ciudad. Esos son servicios que el campo da a la ciudad, pero nadie los paga. Pues no se cotizan en el mercado. Lo único que se cotiza es el kilo de alimentos. Y por lo tanto es más rentable producir alimentos en una agroindustria a quien le importa un carajo lo que esté ocurriendo con el medio ambiente o con la salud. Pero hay también de nuevo aquí unos estudios mucho más recientes. Primero hubo unos de la FAO, pero ha habido uno mucho más reciente el grupo ETC de investigación en Canadá. Y ahora, la semana pasada, me ha llegado, y no lo he leído todavía, otro estudio hecho por investigadores de distintos continentes sobre cuál es el precio real de los alimentos. En el caso de ETC pone un ejemplo que es fabuloso, porque es muy grave. Cada vez, según esos datos, cada vez que vosotros o yo vamos al supermercado, compramos un producto de la agroindustria por €1, tenemos que pagar, €1 nos cuesta a nosotros, pero después vamos a pagar €2 más en impuestos para paliar los efectos sobre el medio ambiente y sobre la salud humana. O sea, para paliar los efectos negativos que la producción de ese agrícola ha tenido para el medio ambiente o los efectos nocivos que su consumo va a tener en la salud humana. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el precio real de ese producto por el que yo pago €1? €3. Si ese es el precio real y está calculado de manera muy gráfica, muy clara, entonces, ¿por qué la agroindustria lo puede vender con un solo euro? Porque no están teniendo en cuenta los daños que causa al medio ambiente o a la salud. Pero el que contamina paga. Entonces, el tema está, ¿cómo podemos hacer que eso que los economistas llaman externalidades del sistema puedan internalizarse? ¿Cómo podemos hacer que el precio real de ese producto, que son €3, 1 más 2, cueste 3? Porque si lo vendieran a 3 en el supermercado, era más barato comprar en el vecino de al lado o en el pueblo de al lado los productos de la agroecología y que por lo tanto esos productos, eso mantendría el pueblo rentable y la agricultura, la agroecología rentable. Y por lo tanto eso quiere decir que no habría que despoblarse, no se empobrecía, no se despoblaba y por tanto no envejecía el pueblo. Pero para eso tienes que pagar el precio real, no el precio ficticio. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo con los €2 que yo pago como impuesto para paliar esos efectos? ¿A quién estoy subvencionando? A la agroindustria, al agrobusiness. Ellos no lo pagan, nosotros sí lo pagamos a través de los impuestos. Entonces, ¿es verdad que para que se mantenga la agroecología es necesario que haya subvenciones? No, a lo mejor temporalmente,
Pero no, porque el que subvenciona te tiene cogido por el cuello, por no decir por otro sitio. De lo que hace falta es que deje de haber subvenciones encubiertas a la agroindustria. Que el precio real de los alimentos sea el que se dice en el mercado. Porque cuando yo hago eso, estoy evitando, si yo hiciese eso, estoy fomentando el tipo de una agricultura sostenible, de una agricultura justa, equitativa, y estoy, por lo tanto, desincentivando la producción absurda que está destruyendo los recursos naturales, pero sobre todo está destruyendo el medio ambiente, causando los cambios climáticos y el calentamiento global. Fijaros la conexión que hay entre los pueblos vaciados y el problema del calentamiento global. Es que la solución está en el campo, de nuevo, en el campo, que tiene que entenderse no solamente como productor de alimentos, sino como productor de un ambiente sano y equilibrado, y un sumidero de CO2, que es lo que le corresponde. Y en este caso incluso de la producción de energía, sí, con placas solares, pero no a base de grandes extensiones, vendiéndolos a tal que después vamos a exportar, no. En nuestra pequeña finca de 6 hectáreas, tú tienes media para la producción de energía autosuficiente para autoconsumo. ¿Por qué no? Se está haciendo en algunos países. Hagámoslo. Esa es la verdadera transición agroecológica que tiene que llevarse a cabo. Y esa es la parte de economía de la que quería, la parte de soluciones económicas. No es fácil. Luchas contra verdaderos buitres y además poderosos monstruos. ¿Sí? Pero esa es. Ahora, hay también soluciones jurídicas. Hay una serie de acuerdos que no se están cumpliendo siempre, que se han acordado, se han negociado por los países durante muchos años en Naciones Unidas, como es el Convenio de Diversidad Biológica, el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, que se conoce también como el Tratado de Semillas. El Tratado de Semillas tiene un artículo 9, que es los derechos de los agricultores tradicionales. Se considera, y ahí en ese artículo 9 dice que esos agricultores son los que han desarrollado a lo largo de 10.000 años de agricultura esas variedades tradicionales, los que las han conservado durante siglos y los que finalmente las han hecho disponibles a los científicos, a los mejoradores de plantas o a las grandes compañías semilleras. Y esas, a su vez, lo han utilizado para obtener las nuevas variedades de semillas que, a su vez, reclaman derechos de propiedad intelectual sobre esas semillas, y el agricultor, que dio la materia prima necesaria en forma de esa variedad local, va después a tener que pagar royalties por comprar esa semilla. Ese artículo 9 especifica esto y establece cuáles son esos derechos. España ratificó, no solo España propuso en su momento en la FAO este artículo. Hablo de los años 80. Yo estaba de secretario general de la Comisión de Negociación, ¿sí? Y España lo ratificó en el año 2004, en junio del 2004, en el Parlamento español. Pero no se está cumpliendo esta ley, al menos aquello que respecta a los derechos de los agricultores. Posteriormente hay otra ley que se ha negociado en el contexto del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que es la Declaración Universal de los Derechos del Campesino. Esto se ha negociado a lo largo de 6 años, con una propuesta de vía campesina que después defendieron los países del sur y que finalmente se aprueba en Nueva York en la Conferencia General de Naciones Unidas el 17 de diciembre del 2018. Y que España vergonzosamente se abstuvo. Cosa que no hizo Portugal. Portugal votó a favor. Pero vamos, salió con una aplastante mayoría de más del 90%, salió aprobada. Y por lo tanto, a nosotros nos implica igualmente, aunque nos abstuviésemos. Bien, esa ahí no habla solamente de los derechos de los agricultores, en este caso los llama campesinos, sobre sus semillas. También derechos sobre la tierra, el derecho al agua, el derecho de las mujeres campesinas, el derecho a la seguridad social. Todo eso está en esta Declaración Universal y todo esto debería de ser cumplido porque es ley internacional, como lo es el Tratado Internacional Convenio de Diversidad Biológica. No se está haciendo, o se está haciendo muy tímidamente.
al menos en aquella parte que concierne a los agricultores. Esto también tiene otras ramificaciones. Sin embargo, hay otras leyes, como las que os decía antes, de los tratados de libre comercio, en este caso del TRIPS, el Tratado Internacional de Derechos de Propiedad Intelectual o del Sistema de Propiedad Intelectual, en el artículo 27.3b, establece que una semilla para poder comercializarse tiene que ser uniforme y estable. Es una barbaridad. Es un suicidio para los agricultores. Tiene que ser diversa, tiene que mantener la diversidad que le va a permitir hacer frente a cualquier cambio climático o de otro tipo. No, esa está ahí y eso beneficia fundamentalmente a las grandes multinacionales. Este tipo de leyes hay que derogarlas y las otras hay que cumplirlas. Pero esta se está manteniendo y las otras están aprobadas, pero son en gran parte papel mojado. Fijaros hasta qué punto este tipo de leyes de los agricultores, hay algún país, en el caso de Tanzania, entonces, hace 2 años hubo una ley que sale en el que se prohíbe, aquí ya específicamente a los agricultores tradicionales, se les prohíbe sembrar las semillas locales bajo pena de 200.000 euros de multa. Y el que no pueda pagarlos, no lo puede pagar ninguno porque no lo ganan en toda su vida, 10 años de cárcel. Entonces, de nuevo, en la gran presión de grandes compañías y de grandes países, justamente para poder introducir ahí las semillas, las semillas comerciales que están bajo patente. Bueno, estas son tipos de soluciones legales que se pueden aplicar. Aparte, habría muchas otras leyes que ya no voy a enumerar relacionadas, por ejemplo, con la pérdida y desperdicio de alimentos. Francia y otros países de nuestro entorno tienen leyes que exigen que, por ejemplo, en el caso de Francia hay una ley del 2018 que prohíbe a los restaurantes tirar alimentos a la basura y establece los cauces a través de los cuales se deben canalizar estos alimentos que les pueden sobrar. O en el caso de Portugal, hay una ley del año pasado o hace 2 años muy interesante, porque además fue iniciativa popular, pero se votó después en el Parlamento, y en esa ley se obliga a que en los colegios públicos, yo creo que también en los privados, al menos 2 veces en semana, se sirvan productos ecológicos. En fin, hay un gran camino por recorrer en cosas que sí se pueden hacer. Y si no, políticamente hay otra solución también. ¿Qué es lo que ha pasado en Teruel Existe? ¿Qué es Teruel Existe? Sin un decir estamos hasta las narices, nos unimos y ahora se van a enterar. Y ahora hay un parlamentario ahí. Pues a lo mejor va a tener que haber, a lo mejor, si los partidos más grandes no se ponen las pilas, son conscientes de esto y actúan en consecuencia, terminará viendo un Soria Existe, un Córdoba Existe y lo que sea existe. ¿Sí? Es otra manera de hacer presión. Pero aparte de eso, creo que, aparte de todas estas cosas que he dicho, que no dependen de nosotros, que dependen de otras instancias, pero en las que nosotros sí podemos y debemos empujar para transformar, y podemos hacerlo como ciudadanos de Hinojosa, como ciudadanos de Córdoba, como ciudadanos del mundo, sobre todo, pero es que además hay otra serie de cosas que a nivel individual podemos. Cuando yo os digo que estamos tirando a la basura en España 169 kilos por habitante y año, eso no es responsabilidad del gobierno, eso no es responsabilidad de los políticos, eso es mi responsabilidad, eso es vuestra responsabilidad. No se puede ir y comprar más de lo que se necesita por si acaso, y después cuando ha caducado se tira. Eso es un crimen contra la humanidad. Y ahí tenemos que tener mira, en la cumbre de Río, de la que os hablaba, parece que hemos hablado antes, la cumbre de Río del 92, la primera cumbre de la Tierra, yo estaba ahí representando a la FAO en aquel momento, ya soy muy viejo. Pues ahí el lema era piensa globalmente y actúa localmente. En ese actuar localmente yo creo que es muy claro en el caso de lo que consumimos y cómo lo consumimos. No se trata solamente de no comprar más de lo que necesito, sino cuando voy a comprar tengo que ser consciente de que comprar no es un acto inocuo, es un acto político.
Porque cuando yo estoy comprando este producto de la agroindustria o aquel de la agroecología, lo que estoy haciendo es incentivando o desincentivando un tipo de desarrollo o un tipo de producción u otro frente a otro tipo de producción. Entonces tengo que ser muy consciente en eso. Carlo Petrini, presidente de Slow Food, dice que cuando tienes que comprar productos que sean buenos organolépticamente y nutritivamente. Él dice, él tiene un libro que se llama Lo bueno, lo limpio y lo justo. Limpios desde el punto de vista ecológico, que hayan sido producidos sin destruir los recursos naturales sobre los que se basan, y justos desde el punto de vista del pago de los salarios justos. Yo añadiría que además de bueno, limpio y justo, tiene que ser local y estacional en la medida de lo posible. En definitiva, lo que les estoy hablando es de que tenemos que ser capaces, a nivel individual, de transformar nuestro carro de la compra en un carro de combate por un mundo mejor. Eso se puede hacer de manera pacífica, pero cuando hacemos eso, estamos no solamente trabajando por un mundo mejor y más sostenible y por nuestro pueblo, sino que además estamos trabajando contra esos grandes monstruos de las multinacionales que se están apropiando de las riquezas del mundo. No digo que sean mala gente, el problema es que aquí no tienen cara, es todo un sistema perverso que nos lleva en una dirección peligrosa. Es ese barco que os decía antes, es ese avión, si queréis. Estamos en un avión en el que yo recuerdo un chiste que me contaban cuando era niño, en el que dice que el avión se ha perdido y que el piloto informa a los pasajeros: señores, nos hemos perdido, pero no se preocupen porque mantenemos una velocidad excelente. Bueno, aquí estamos, pasajeros del planeta Tierra, a toda leche, pero ¿a dónde estamos yendo? ¿Quién decide? Y ahí es en el quién decide, ahí está quiénes son los grandes poderes que toman las decisiones por nosotros. Que antes era fulanito de tal, que era el jefe de un gran imperio, aunque se llamara Trump, pero ahora es que no son ni esos. Es todo un sistema perverso en el que los instrumentos que deberían de estar a nuestro servicio para tener una vida más feliz y para mantener un planeta más sano, esos instrumentos, hablo del mercado, hablo del dinero, hablo de la propia banca, hablo de la ciencia, hablo de la tecnología, esos instrumentos están al mando de la nave. Como decía al principio, no es que sean buenos o malos, los instrumentos son neutros, pero los fines ahora mismo, tal como va en esta nave Tierra, vamos a la deriva y vamos hacia ese colapso. Yo os he hablado de posibles soluciones, tanto de tipo técnico, de tipo económico, de tipo jurídico y de tipo político, y finalmente nuestro grano de arena. Y en ese sentido termino con 2 sextas más para que veáis. Podemos hacer cosas. Aquí tenéis asociaciones como esta. Aquí he visto a vosotros de Aldamuz que tienen otra pequeña organización y que están trabajando en muchos sitios, y hoy por internet podemos conectarnos entre todos, podemos establecer vínculos y trabajar por ese mundo mejor que queremos, pacíficamente, como decía, pero se puede hacer cosas. Y por otra parte, yo recuerdo, os cuento dos pequeños chistes o cuentecitos. Yo recuerdo cuando en algún momento alguien decía: es que soy tan pequeño que no puedo tener un impacto en la sociedad. Y otro le contestaba: tú es que no has dormido nunca con un mosquito en tu habitación. Entonces yo creo que tenemos que ser mosquitos y, si es preciso, moscas cojoneras. En el 15M se decía: si no nos dejan vivir, no les dejaremos dormir. Hagámoslo, por supervivencia. Pero también asumamos nuestra responsabilidad personal, y ahí os cuento otro cuentecito que a mí me gusta mucho, que es el del colibrí. Un bosque en llamas, todos los animales huyen despavoridos y todos menos uno, un colibrí. El colibrí va al lago, coge una gotita en su pico, va donde están las llamas y la suelta. Vuelve al lago, coge otra gotita y la suelta. Y así varias veces. Y no se encuentra con el elefante que va huyendo a todo correr. Y dice: ¿pero dónde vas, jodido colibrí? No, es que voy a apagar el fuego. ¿Tú crees que vas a conseguir algo? Pues yo hago mi parte.
Si todos hacemos nuestra parte. Ahí tenemos lo de mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, podemos cambiar. Pero ¿por qué no quita lo valiente? Pinchemos como los mosquitos o las moscas cojoneras y al mismo tiempo hagamos nuestra parte. Fijaros, un caso que me encanta, Gandhi, una persona humilde, que vivió humildemente, y descalzo, que consigue cambiar el destino de su país y la independencia pacíficamente. Y Gandhi tiene dos frases que nos vienen muy a cuento. Gandhi dice: la tierra tiene recursos suficientes para satisfacer las necesidades de todos, pero no la avaricia de algunos. Y el mismo Gandhi dice en otra ocasión: sé tú el cambio que esperas ver en el mundo. Gandhi murió, pero tenemos a Pepe Mújica y tenemos otros ejemplos de gente maravillosa que está dando ejemplo de cosas que sí se pueden hacer. Veréis, ahora yo sí abriría un ese debate y si luego estáis con ganas ponemos una diapositiva sobre la biodiversidad. He intentado integrar en mi discurso algunos de los elementos de la biodiversidad, de las variedades locales, pero si luego os quedan ganas, pues vemos algo.